A ver, entonces vamos a continuar con nuestro tema, ¿ya? Recuerden, estamos viendo lo que es el cálculo simbólico, ¿ya? Como hemos estado viendo en las anteriores clases, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver un poco lo que es el cálculo del límite, ¿ya? Cómo calculamos el límite de una función en Octave con su toolbox o paquete simbólico, ¿ya? Entonces, como podrán ver, en forma matemática tenemos los límites cuando x se acerca a cero, o en forma general, cuando x se acerca a de la función f de x, y también tenemos las funciones laterales, ¿no? Que es por la derecha a la, ¿no? Eso significa aquí, función- límite lateral significa tenemos una función más o menos así, ¿no? Entonces, el a por la izquierda significa que me estoy acercando por la izquierda, obviamente. Y el siguiente es el límite lateral por la derecha. Es decir, recuerden, esta es una simbología, ¿no? Sería igual aquí, tengo una función por acá. Y por acá supongamos que está el punto A. Y a la me estoy acercando por la derecha. Eso significa esto de aquí, ¿no? Y en Octave podríamos trabajar de esta forma, ¿no? Poner con el comando limit, ¿ya? Límite de la función que equivale a esta expresión que está acá, ¿no? Que queremos calcular el límite de función, ponemos tan solo el límite f, ¿no? O podríamos poner aquí, y si la variable está claro, podríamos poner límite f en a, ¿no? O podríamos especificar la variable independiente, cuando x tiende a la, ¿no? Pero si son los límites laterales, ¿no? Si son límites laterales, ponemos aquí un parámetro más, acá entre comillas, left, límite lateral por la izquierda, right, límite lateral por la derecha. ¿Ya? Entonces practiquemos eso, a ver, en MATLAB, a ver. Perdón, en el Octave. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, nos dicen calcular este límite de esta función cuando x se acerca a 5, ¿no? Entonces vamos a ver. Nos vamos a Octave, ¿ya? Aquí vamos a Octave. Entonces aquí, a ver, está preparando ya el script, ¿ya? Para no estar escribiendo. A ver, recuerden entonces el primer paso siempre cuando uno inicia es cargar, leer a la memoria el paquete simbólico en el Octave, ¿no? Recuerden también que antes, si están utilizando una versión anterior a 6, ¿ya? Entonces tienen que instalarlo, ¿ya? Pero si es una versión después de las 6, entonces lo único que hay que hacer es leer a la memoria el paquete simbólico y con este de acá, ¿no? PKG Load Symbolic, ¿no? Esto siempre hay que hacer cada vez que uno inicia la sesión con el Octave, ¿ya? Entonces, habíamos visto, entonces yo para calcular aquí este límite, entonces tengo que eh, definir esta función como simbólico, ¿no? Pues para ello yo digo que mi variable va a ser x de tipo simbólico, de esta forma que hemos visto ya, ¿no? Y con eso defino mi expresión que va a representar el f, que en este caso sería la función f, ¿no? Y tan solo pongo comando limit de f cuando x se acerca a 5, es lo que me piden acá, cuando x se acerca a 5, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer a ver, vamos a borrar, borrar la pantalla, borrar la pantalla acá para ejecutar, a ver, para ver los resultados. Entonces ejecutamos y nos vamos a entrar en comando para ver el resultado, ¿no? Acá está la función. Entonces cuando x se acerca a 5, obviamente este límite sale 0 acá, ¿no? Ahí está. ¿Sí? De esa forma trabajamos con lo que es el límite, ¿no? Con los comandos. A ver, practiquemos más. Entonces en el segundo nos dicen hallar este límite, ¿no? De esta función cuando x se acerca a 0, ¿no? Acá uno de los detalles que tiene esta función es cuando este de aquí, la regla correspondencia, aquí en la regla correspondencia, este valor absoluto, ¿no? Tiene dos reglas de correspondencia, ¿no? Cuando x, cuando x es mayor que igual a 0, y es menos x cuando x es menor que 0, ¿no?
Entonces, un poco recordando el cálculo, aquí no directamente yo no puedo calcular el límite de esta forma, ¿no? Es el límite cuando x se acerca a cero de x sobre el valor absoluto de x. No puedo calcular directamente, ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer? Cuando una de las estrategias era que cuando la regla de correspondencia de la función tiene dos o más reglas de correspondencia, o se puede partir, en otras palabras, esta función, ¿no? En otras palabras, esta función se puede partir en dos. Cuando x es mayor o igual a cero, si acá es mayor o igual a cero, valor absoluto de x queda x, 1, x entre x, 1, ¿no? Y cuando x es menor que cero, acá sería menos x, entonces acá sería menos. Como podrán ver, esta función tiene dos reglas de correspondencia, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, nos dicen las observaciones en el cálculo que hay que aplicar líneas laterales, ¿no? Si es que existe o no. Como vemos en sí, con acá, con este proceso de simplificación, vemos que en sí realmente no va a existir, ¿no? El límite. Entonces, probemos esto de aquí. Entonces, acá vamos a octave. Aquí. También está preparando aquí, ¿no? Entonces, la variable es, aquí la variable también es x, que va a ser de tipo simbólico. Y defino mi función, que va a ser x sobre valor absoluto de x, que está ahí, ¿no? Y luego tengo que aplicar límite de f cuando x se acerca a cero por la izquierda. Y eso lo voy a almacenar en L1. Y acá voy a poner L2. ¿Ya? Y acá cuando x se acerca a cero por la derecha, ¿no? Entonces ejecuto. Ejecutamos acá. Vamos a ventana de comandos, ¿no? Aquí ve. Entonces L1 me salió -1, L2 me salió 1. En la teoría dice que si los límites laterales son diferentes, por lo tanto, el límite no existe. Entonces acá la respuesta sería, este límite no existe, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí, ¿no? Cuando x se acercan por los números positivos, es 1. Cuando los x se acercan al punto cero por los números negativos, es -1, ¿no? Entonces, por lo tanto, los límites laterales son diferentes, por lo tanto, el límite no existe. ¿Ya? Entonces, eso ya. Así podríamos aplicar, obviamente, en diferentes funciones. Ahí. Eh, seguimos a ver más ejemplos. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos, nos dan cuatro sucesiones en el mismo término donde nos piden calcular el límite en cada uno, ¿no? Cuando n tiende a infinito, n tiende a infinito, acá están las sucesiones, ¿no? A ver, calculemos en cada uno de ellos, ¿ya? Veamos el primero, a ver, aquí. El primero, el A. A ver, vamos a octave. Cerrar ya. Acá tenemos. Entonces, acá la variable n es el simbólico, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es definir que n sea simbólico, ¿ya? Entonces, aquí, yo podría directamente yo escribirle en el límite toda esta expresión, ¿no? Entonces digo acá, el L1 va a ser igual límite, con lim, ¿no? Es el comando de qué? De 2n menos 3, acá está, 2n menos 3, ¿no? Entre 3n menos 7, entre 3n menos 7. Todo es elevar a la cuarta, todo es elevar a la cuarta. Y cuando n, podríamos poner acá, n se acerca al infinito, ahí. ¿Ya? Con n se acerca al infinito. ¿Ya? Entonces podríamos ejecutar eso, pero aquí yo le he digitado para todos para todos, ¿no? Aquí ya directo. Pero antes podemos hacer lo siguiente, a ver. Cuando nosotros calculamos, a ver, si esto de aquí copio en la ventana de comandos, ¿ya? Y en todo caso acá digo sin de n. Ahora voy a hacer cálculo del primer ejercicio en la ventana de comandos directo. Entonces este voy a copiar, voy a pegar, hago el cálculo, me sale en sí un resultado de tipo simbólico, ¿no? Porque acá me dice sim, es de tipo simbólico. Entonces, cómo lo visualizo para que sea con decimales? Con decimales, para visualizar con decimales, aplicamos VPA, ¿no? VPA. Entonces, habíamos estado utilizando ya este comando, ¿no? De L1, aquí con
4 caracteres, ¿no? Con 4 dígitos acá está, ¿no? Entonces este lo divide, ¿no? Entonces nos da con 4 decimales ahí, ¿no? Pero recuerden que este es de tipo simbólico, ¿ah? Pero si yo quiero que sea real, entonces tengo que poner doble, ¿no? Doble de L1. A ver, aquí escribí mal, es doble de L1, ¿no? Que ahora sí, este sí es un número real, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando, si queremos hacer otras operaciones con este número, ¿no? Entonces, pero este comando también me permite para un poco visualizar en forma con decimales, pero es un número, es un valor simbólico, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente. Entonces nos regresamos. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿ya? Para el primer límite. Y para el segundo límite hago lo igual, ¿no? Aquí el límite de esta expresión, que aquí está, ¿no? 3n al cubo, ¿no? Más 7n al cuadrado más 1. Más 7n al cuadrado más 1, todo entre aquí. Tan solo hay que digitar esta expresión, ¿no? Y ponemos aquí cuando n se acerca al infinito, ¿no? Ese sería este límite. Y así escribimos estos límites igual, ¿no? Acá está. L3 y ahí L4, ¿ya? Entonces, y ejecutamos, obviamente, ¿no? Ejecutamos aquí y tendríamos nuestro resultado, ¿no? Teníamos nuestro resultado. Es decir, el L1, que en forma real, y L2, L3, L4, nos sale 3 cuartos, 1 medio y 1, ¿no es cierto? ¿No? Y son formas simbólicas. Como en L1 podríamos convertirlo también en tipo real, ¿no? En tipo real. Entonces, de esa forma utilizamos nuestro comando limit también para sucesiones. Lo único que hay que hacer es escribir bien, hay que tener cuidado los signos de agrupación para escribir los términos de la sucesión o de las funciones. ¿Ya? Es en cuanto tenemos las sucesiones. A ver, veamos, a ver. Aquí tenemos otros ejercicios, ¿no? Otro ejercicio ya cuando aparezca ya funciones, ¿no? Me piden este límite de estas funciones, ¿no? Y hemos practicado, entonces vamos a Octave. Aquí, aquí tenemos. En este caso hay que verificar, a ver, aquí el X va a ser simbólico, acá X va a ser simbólico, pero acá aparece un A, ¿no? Significa que este A también tiene que ser simbólico. Por lo tanto, como ya en un solo script voy a calcular todo este límite, entonces voy a definir que el A también es simbólico aquí. Entonces digo, antes borro la pantalla, digo que X y A van a ser simbólicos, ¿no es cierto? Ahora defino mi primera expresión, que es x menos 1. Acá está x menos 1, raíz de x menos 1. Acá está, raíz de x menos 1. Y calculo el límite de f1 cuando x se acerca a 1, ¿no? Cuando x se acerca a 1, ahí está. Entonces, con eso estoy calculando el primer límite. Para el segundo límite, tendría raíz cuadrada de 2 más x, acá está, o x menos, ¿no? X menos raíz cuadrada, acá está. Entonces, lo único que hay que hacer, tener cuidado, es escribir la expresión nada más, ¿no? Y luego calculamos el límite cuando f2 se acerca a... Ojo que podría yo poner aquí x en sí, ¿no? Pero también están viendo que también va a funcionar si no lo pongo. Por defecto ya el Octave va a considerar que la variable independiente es el x, ¿no? Cuando hay confusión, ahí sí hay que poner, ¿no? Igual aquí, x se acerca a 0 y también acá x se acerca a 0. Entonces aquí, para límite 2 sería que x se acerca a 2, ahí está, ¿no? Para límite 3, x se acerca a 0, acá está. Para límite 4, x también se acerca a 0. Ahí está. Ahí están los límites, entonces guardamos los cambios y ejecutamos. Nos vamos a ventana de comandos, tendríamos nuestro resultado, ¿no? El primer límite sale 2, segundo límite 9 octavos, el tercer límite sale el E, ¿no? La base neperiana, y el cuarto límite sale a cuadrado, ¿no? Entonces sale el a cuadrado. Entonces con Octave podríamos hacer nuestros cálculos en forma simbólica de los límites, ¿ya? Entonces ahí tenemos en cuanto a los límites.
A ver, veamos un poco más de ejercicios. A ver. Un poco ya utilizar lo que acabamos de practicar, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan una función, ¿no? Una función racional que es x al cubo menos uno sobre x cuadrado menos uno. Nos dicen que analicemos la continuidad en x igual a uno, ¿no? Entonces, para ello tenemos que recordar cuando una función es continua, ¿no? Entonces, una forma inmediata es cuando el valor de la función en un punto sea igual al límite, cuando x se acerca a ese punto, ¿no? De la función, ¿no? Entonces, podríamos utilizar esto de aquí. Si esta igualdad se cumple, entonces la función es continua, ¿no? La función es continua. Entonces veamos a ver aquí. Aquí tenemos. Nos vamos a decir que x es simbólico. Aquí tenemos x que es simbólico. Definimos nuestra función, que es x al cubo menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Aquí está. ¿Sí? Luego podríamos también, podríamos graficar, ¿no? Podríamos graficar, en este caso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no? Lo que podríamos hacer es evaluar primero. Entonces, ¿cómo evaluamos? Una forma es evaluar, recuerden que el comando para evaluar es subs, ¿no? Subs, ¿no? La expresión, la variable y en el cual voy a poner este valor. Porque me piden acá, en otras palabras, lo que hay que comprobar es este de acá, ¿no? F de 1 tiene que ser igual al límite cuando x se acerca a 1 de esa función, ¿no? X al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Eso es lo que hay que comprobar. Entonces calculamos primero esto de aquí. Es decir, evaluar la función. Entonces, para evaluar la función, ¿no? Utilizamos el comando subs, ¿no? Ahí está. Evaluamos la función. Por otra parte, ya calculamos el límite. Aquí, f cuando x se acerca a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos a ver, ejecutamos. Aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de la función que le hemos llamado aquí, el valor de la función le llamada f de a. ¿Cuánto nos sale? Nos sale que no está definido, ¿no? Que no está definido. Eh, y, y el límite nos sale que es 3 medios, es decir, 1,5. Obviamente yo no puedo comparar lo que no está definido, ¿no? Con el límite que es 1 punto, ¿no? Claro está porque aquí, ¿no? Si nosotros simplificamos en forma algebraica, esta función, si nosotros factorizamos, va a quedar x al cuadrado más, x al cuadrado más x más 1, ¿no? Sobre x más 1, ¿no? Entonces, aquí para x diferente de 1, ¿no? Porque se factoriza x menos 1, aquí es x menos 1, se cancela. Entonces, simplificamos, esto quedaría. Como podrán ver, esta función no está definida para x igual a 1. Por lo tanto, el octave también nos está diciendo eso de ahí, aquí, ¿no? Nos está diciendo que no está definida. Pero el límite, obviamente, en este caso, el límite para izquierda por la derecha es igual, que sale 3 medios. Por lo tanto, el límite es 3 medios, ¿no? Entonces no podemos comparar. Por lo tanto, es una discontinua, ¿no? Tiene una discontinuidad, ¿no? Pero como existe el límite, por lo tanto, es una discontinuidad evitable, ¿no? Es una discontinuidad evitable. Entonces, podemos redefinir nuestra función, ¿no?
¿De qué forma? La forma de que esta función que ponemos para x diferente de 1 y 3 medios para x igual a 1, ¿no? Entonces, podemos redefinir nuestra función y convertirle ya a esta nueva función, ya es continua, ¿no? Por lo tanto, esta función en este punto es discontinua evitable, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos comentando eso? Porque nos dicen realmente analizar pues, la continuidad, ¿no? Ahí está. Entonces, y con eso tendríamos que la respuesta a esa pregunta, ¿ya? A ver, veamos otro. A ver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, nos dicen estudiar, ¿no? Estudiar la continuidad de esta función, ¿ya? Estudiar la continuidad de esta función. Entonces, a ver, veamos los comandos. A ver, aquí vamos a definir, primero que definamos para hacer cualquier operación hay que definir nuestra función, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que x es real, x es simbólico, pero va a ser de tipo real, ¿ya? Para que no considerar los otros casos, ¿no? Los otros casos tan solo van a considerar el tipo real. Por ejemplo, podría ser el más amplio, es el número complejo, ¿no? Entonces, vamos a considerar tan solo en los reales nada más, ¿ya? Y definimos nuestra expresión, que es x sobre x cuadrado menos x. Acá está, x sobre x menos cuadrado sobre x, ¿no? Entonces, como nos dicen estudiar la continuidad, ¿no? Como nos dicen estudiar la continuidad, qué nos pedirían aquí? Entonces, como nos hablan de continuidad, entonces una forma es buscar el punto de discontinuidad. En este caso va a ser el x igual a 1 y el x igual a menos 1, ¿no? En otras palabras, cuando el denominador igualamos a 0. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pues. Entonces, ¿qué significa? Entonces, al denominador hay que resolverlo. ¿Con qué comando? Con sol, ¿no? Con sol. Con sol resolvemos la ecuación. X cuadrado menos x, acá está. X cuadrado. A ver, aquí vamos para que haya más, ¿ya? Para que haya más. A ver, podría ser aquí, vamos a poner, a ver, aquí. Vamos a trabajar con el mismo. Está ahí, ¿no? Acá es x sobre x cuadrado menos x, ¿ah? X sobre x cuadrado menos 1. Acá x cuadrado menos 1. Ahí está, ¿no? Entonces resolvemos x cuadrado menos 1 igual a 0 con el sol. Y como vamos a utilizar, eso se llaman posibles puntos de discontinuidad, ¿no? Entonces, como vamos a utilizar esos puntos, ¿no? Entonces, tengo que convertirla en tipo real, ¿no? Eso lo convierto en que sea tipo doble, ¿ya? La raíz que salga aquí, que va a ser 1 menos 1, voy a convertir en tipo doble. Eso lo vamos a almacenar en R. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar que si realmente ahí es continua, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, calculo el límite. Entonces, el cálculo del límite cuando x se acerca a cuando x se acerca al primer raíz. ¿Cuál va a ser raíz? Puede ser menos 1 o 1, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Porque aquí obviamente va a haber dos raíces, por eso acá este R va a almacenar, va a tener dos valores. Y por defecto se almacena como un vector. Por esto estoy diciendo R1, el primer valor. ¿Ya? Pero en todo caso, voy a calcular el límite cuando x se acerca al primer raíz, ¿ya? De esa ecuación. ¿Ya? A ver, vamos a ver, como le he cambiado aquí la expresión, a ver qué nos sale. Igual, a ver, aquí calculo el límite, ¿no? El límite cuando x se acerca cuando x se acerca a R2, es decir, la segunda raíz, ¿ya? A ver, ejecutemos, a ver. Eh, obviamente, cuando existe el límite va a ser discontinuidad evitable, cuando no existe va a ser evitable. A ver, veamos, a ver, qué es lo que sale. A ver, con esos, a ver, aquí. A ver, el primer límite nos sale 3 medios, ¿no? El segundo límite nos sale
A ver, no, ese era el anterior, ¿no? Eso era el anterior. Entonces, para evitar eso, es bueno siempre borrar la pantalla, para no estar confundiendo ahí. Guardamos, guardamos y nuevamente ejecutamos. Ejecutamos acá, acá. Tal como está, entonces, aquí nos sale infinito en ambos casos. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, es una discontinuidad no evitable, ¿no? Es una discontinuidad no evitable. Entonces aquí tendríamos que poner no evitable acá. Entonces acá, fprint un mensaje, ¿no? Una discontinuidad no evitable. No evitable en, ¿no? En este punto, no evitable en el otro punto. Es decir, damos formato, recuerden, esto ya hemos estado utilizando, ¿no? Damos formato, con ese formato se va a visualizar esta expresión, ¿no? Ahora sí, entonces ejecuto. Entonces tenemos, ¿no? El límite L1 me salió infinito, por lo tanto, en el primer raíz es -1, ¿no? Entonces aquí también hay que cambiar el mensaje, ¿no? Obviamente aquí el límite, obviamente aquí el límite tampoco existe, ¿no? Hay que poner aquí no existe. No existe el límite. Ahí está, ¿no? En -1 no existe límite, sale infinito. En 1 también no existe límite. Por lo tanto, es una discontinuidad no evitable. ¿Ya? Eso, Jay. Entonces no nos pedían analizar la continuidad de eso, ¿no? Son discontinuos, ¿ya? Pero si nosotros trabajamos como aquí puse, si yo lo cambio aquí, en vez de aquí 1, aquí, en vez de aquí, en vez de 1 aquí pongo X, ¿no? Entonces vamos a tener estas expresiones y nos va a salir pues 3 raíces, pero para el primer raíz, el segundo raíz, vamos a tener esta característica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tan solo puedo cambiar aquí X nada más, va a cambiar la situación, ¿no? Como un ejercicio extra, ¿no? Aquí me voy a octave, es decir, aquí tan solo cambio aquí X y acá X, ¿no? Obviamente ya tiene 3 raíces, ¿no? Ya tiene 3 raíces, pero yo voy a trabajar tan solo con 2, ¿ya? Voy a guardar aquí y ejecutar. Obviamente ahí sí, en el primer punto ya me sale que el límite existe. Por lo tanto, es una discontinuidad evitable, ¿no? Por eso es lo que estaba aquí, ¿no? Es una discontinuidad evitable. Aquí pondríamos entonces evitable en este raíz, ¿no? Ahí, ahí está, ¿no? X es 0, entonces en X0, límite, obviamente esto también hay que borrar, cambiar, ¿no? Este es un mensaje que uno quiere, ¿no? En base a lo que nos va saliendo, ¿ya? Eso en cuanto a ese ejercicio. Ahí está. Y acá en las transparencias también pueden encontrar el proceso, ¿no? A ver, sigamos más detalles sobre cálculo simbólico. Entonces aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya tenemos cómo hacemos cálculo de la derivada, ¿no? Cálculo de derivada. La derivación ya hemos estado utilizando este comando. La derivación se trabaja con el comando if, ¿no? Que tienen varias formas, ¿no? Podemos aquí para especificar la variable independiente que esté, podría ser n, ¿ya? Y acá, ojo que aquí es muy importante, cuando ya tiene 3 parámetros el if, el primero es la función, el segundo es la variable independiente, ¿no? Con respecto al cual voy a derivar y en cambio el tercero es el orden de la derivada. Es el orden de la derivada, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente. En cambio, cuando tengo tan solo 2 parámetros, obviamente el primero es la función, el segundo es tan solo la variable independiente. Y por defectos, aquí es la derivada de orden 1, ¿no? De orden 1. Cuando es 1 nada más, no es necesario poner. ¿Ya? Igual aquí. Variable independiente ya sería t y derivada de orden 1. A ver, veamos ejemplo. Entonces nos piden aquí calcular esta derivada, ¿no? Derivada con respecto a x, es decir, la función tenemos aquí, esta expresión sería la función,
que x al cubo más 3 seno de x raíz cúbica de x sobre 5 menos exponencial de 5x más 4, ¿no? Calcular la derivada con respecto a x de esa expresión. Entonces, aquí también tenemos, pero aquí en lo cabe, ¿no? De aquí cerramos. Único trabajo lo que hay que hacer es realmente escribir esta expresión, ¿no? Entonces acá x es simbólico, entonces acá borramos la pantalla, x simbólico y aquí en f escribimos la expresión, ¿ya? Aquí un detalle no cabe recordar aquí, ¿ya? Que a veces cuando tengamos números, ¿ya? Como que se conviertan en reales, por ejemplo, un tercio, si voy a trabajar así un tercio, cuando se divide se va a convertir en un número real, ¿no? Entonces hay problemas todavía en Octave que no se supera eso, ¿no? Para evitar esos detalles, voy a decir lo que es un tercio va a ser de tipo, es decir, a ver, un tercio cuando es real, lo que yo quiero aquí, la expresión es raíz cúbica, pues, ¿no? En cambio, cuando ya se divide, no va a ser tan raíz cúbica, no va a ser otra aproximación, ¿no? Por lo tanto, va a dar advertencias. Por lo tanto, vamos a convertirlo en tipo simbólico, que es un tercio. ¿Ya? Único detalle aquí. Entonces, escribimos la expresión con ese detalle, ¿no? Luego calculamos la derivada con respecto a x, primera derivada. Aquí, cuando es primera derivada, podría yo poner o no también, ¿no? Entonces, ese es indistinto. Va a salir igual. Por defecto es la primera derivada, ¿no? Ya está. Y acá un comando pretty que hemos estado utilizando ya para que la visualización sea más adecuada a la escritura, ¿no? Humana. Entonces ejecutamos y tendríamos aquí, ¿ve? Aquí tendríamos, esta es la derivada, ¿no? Podrán ver aquí, esta es la función simbólica, esta es la primera derivada, ¿no? Ahí está. Podrán ver una expresión un poco extensa, ¿no? Calcular esa derivada. Y hacer en forma manual, un poco uno se demora, pues, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos calcular nuestra derivada, ¿no? A ver. Por ejemplo, aquí me piden la segunda derivada de esta expresión, ¿ya? A ver, veamos a ver. Entonces aquí la variable es x nada más, de tipo simbólico, y la expresión es seno de x sobre 1 menos exponencial de x, es seno de x sobre 1 menos exponencial de x, ¿no? Y tengo que calcular la segunda derivada. Entonces aplico diff de la función con respecto a x, la segunda derivada, ¿no? Ese lo voy a almacenar en D2. Y podría simplificar también, ¿no? Tal vez podría simplificarse con este comando para simplificar la expresión. Y ejecutamos. Ahí está, ¿no? Esta es la derivada, ¿no? Y simplificando quedaría un poco más visual, ¿no? Aquí ya se ha simplificado esta expresión. Ahí está el resultado, la segunda derivada de esa función simplificado, ¿ya? Como podrán ver, así practicamos los límites y las derivadas, ¿ya? Y lo mismo que pasa cuando la función, ¿no? Cuando ya la función no es de una sola variable, es decir, en este caso por ejemplo, esta función podría considerar de tres variables, ¿no? Por ejemplo, aquí la función es x, depende de x, de y, de z, que es igual, ¿no? X más y sobre 5 más y más 4z elevado a la x. Entonces me piden calcular el límite de esta función, perdón, la derivada que aquí pide, ¿no? Primero la derivada con respecto a y, la derivada cruzada, ¿no? Luego derivada parcial con respecto a x, ¿no? Entonces también podríamos calcular igual, ¿no? Entonces vamos aquí, ahí tenemos, entonces nuestra función es x más y, entonces en este caso las variables van a ser x, y, z. Y la expresión va a ser x más y, ¿no? 5 más y más 4 por z a la x. Ahí, ¿no?
Luego que hay que calcular la derivada, ¿no? La derivada primera con respecto a y, la primera derivada. La derivada de f con respecto a y, primera derivada. Luego ese resultado, aquí está, hay que derivarlo con respecto a x, la primera derivada, aquí está, ¿no? Luego hay que derivar la derivada, primera derivada con respecto a x, ahí está, ¿no? Esto sería. Ojo que aquí, esta derivada con respecto a y que sale, ¿no? Entonces ejecutamos y tendríamos la respuesta, ¿no? Aquí está. Esta sería la respuesta de esa derivación. Ujú. Podrán ver ya el octave la calcula, tiene cálculo simbólico para hacer los cálculos más rápidos, ¿no? Pero obviamente hay que practicar manualmente cuando estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Con hacer esos cálculos, ¿no? Pero cuando ya sepamos, ya hay que utilizar herramientas para hacer esos cálculos, ¿no? Otro que hemos visto ya los ejemplos, ¿no? Es calcular la integral, ¿no? Por ejemplo, aquí me piden calcular esta integral indefinida, ¿no? Entonces aquí vamos a ir a aquí, ¿no? Entonces en este caso las variables van a ser x y el a. Entonces van a ser el x, va a ser este tipo simbólico, pero también el a. Pero voy a considerar tan solo el a positivo. Entonces yo podría decir este de acá, ¿no? El a va a ser de tipo simbólico, pero positivo. Ahí está. Ah, y defino mi expresión, mi función que está aquí, y luego calculo con i, nada más, ¿no? Y def y ya está. Ejecutamos y tendríamos nuestra respuesta aquí, ¿no? Acá está, la integral de esa función. Ujú. Y de la misma forma podríamos calcular esta integral, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos un poco para utilizar teorema fundamental de cálculo, ¿no? Entonces, pero en octave podríamos igual trabajarlo, ¿no? Entonces aquí la variable simbólica es t y x, ¿no? T y x. Nos vamos ahí a ver. A ver, aquí está. Ahí tenemos, a ver, aquí tenemos el x y t son simbólicos, acá está. Definimos nuestra expresión y calculamos la integral aquí con respecto a qué, con respecto a t. Voy a calcular la integral con respecto a t, ¿no? Con respecto a t, ojo que aquí, ¿no? La variable de integración. Respecto a t de 0 a seno de x. Ahí está. De 0, ¿no? De 0 a seno de x. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces ejecutamos y tendríamos la respuesta. Ve aquí. Arco tangente de seno de x. La respuesta, ¿no? Y podríamos también practicar con la serie de Taylor, ¿no? Serie de Taylor, ¿no? Si nosotros teníamos una función, ¿no? De clase Cn, n vez derivable, ¿no? Además existe su n más derivada, además existe el n más 1 derivada, ¿no? Entonces, esto de aquí, esta función, podemos aproximarla por una serie, ¿no? En otras palabras, nosotros podemos aproximar la función por un polinomio de grado n. Por un polinomio de grado n, ¿no? Esa es una buena aproximación alrededor de un punto. Entonces, eso también podríamos trabajarlo en octave, ¿no? Y el comando es Taylor, ¿ya? El comando es Taylor. Entonces, veamos aquí el ejemplo, un ejercicio. A ver si tenemos aquí. ¿Qué tenemos, no? Entonces la variable aquí va a ser, a ver, un ejercicio para esta función. Por ejemplo, para x, ¿no? Supongamos que tengo aquí, me dan un ejercicio, me dicen, me dan esta función, x por coseno de x, ¿no? Me dicen, ¿cuál es el polinomio de Taylor que aproxima a esta función?
Obviamente esta función que x por coseno de x es derivable en todo el dominio, ¿no? Entonces así es que no hay ningún problema, ¿no? Pues vamos a trabajar entonces para esta función. Entonces primero decimos que x va a ser simbólico, definimos nuestra función x coseno de x, es más, lo graficamos aquí, podemos graficarlo, ya como ya le hemos trabajado estos comandos, así que no hay problema, ¿no? Lo graficamos y recuerden, podría yo almacenar en una variable esa gráfica para yo cambiar con set, ¿no? Podría yo cambiar, por ejemplo, el color, ¿no? Y luego voy a calcular subset de Taylor, ¿ya? Set de Taylor con el comando Taylor de la función f. Aquí la variable alrededor, aquí, alrededor y el orden, ¿ya? Y eso voy a graficarlo también. Igual voy a calcular de cuarto orden aquí y sexto orden, ¿ya? Y graficar los tres polinomios de grado. A ver, para que vean qué tanto se aproxima. Voy a ejecutar aquí. Vamos a ejecutar. Entonces, tenemos, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos lo que está de negro es función, la función, acá está, ¿no? Lo que está, a ver, aquí, ojo que aquí se pone si parámetro, acá es n más, un grado más uno, ¿verdad? El grado más uno. Por ejemplo, este de acá, el primer polinomio es de grado 3, ¿verdad? Es de grado 3. Y el segundo polinomio que aquí puse 6 es de grado 5, ¿ya? Aquí está, de grado 5, ¿ya? Que está por acá. Como podrán ver, alrededor de qué, de cero es una buena aproximación a esas funciones, ¿no? Es una buena aproximación, ¿ya? Pero cuando se aleja del cero es una mala aproximación, como podrán ver, ¿no? Entonces, si yo extiendo esto, ya un poco podríamos ver aquí, ¿no? Aquí el cero está por acá, entonces es una buena aproximación, ¿ya? Entonces, para eso lo que nos sirve el polinomio de Taylor, ¿ya?